La artrosis en sí es un dolor que se produce en la rodilla como consecuencia del daño de la articulación. Artros, dos raíces griegas, artros que significa articulación o goce, y osis que significa destrucción, en este caso de la articulación, ¿verdad? Algún tipo de lesión o problema que el paciente haya presentado en edades tempranas, tal es el caso de los deportistas, con lesiones como lesiones de menisco, lesiones de ligamentos, que son lesiones frecuentes en deportes como el fútbol, el béisbol, básquetbol, etcétera, o también lesiones que se producen en el ambiente laboral, como las caídas de escaleras o los accidentes de tránsito que pueden provocar fracturas. Para todo esto puede conllevar a un deterioro y daño de la articulación que puede dar como consecuencia los cambios artrósicos a temprana edad. Hay pacientes de 30 años que tienen artrosis como consecuencia de haber sufrido una fractura previa que pudo haber deformado su rodilla, y el hecho de tener deforme la rodilla hace que esta apoye mal y lleve a un deterioro rápido de la articulación. Muchas veces nosotros vamos por la calle y vemos señores o señoras que van caminando y vemos sus rodillas completamente arqueadas, en forma de paréntesis o correcto, como decimos popularmente, o al revés, con las rodillas juntas y los pies separados. Este tipo de deformidades conlleva a que la rodilla en sí no apoya parejo, y ocurre muy similar a lo que ocurre con nuestros vehículos. ¿Qué sucede si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro vehículo y vemos que la llanta anda gastando de un lado? Rápidamente nosotros buscamos al mecánico, vamos a alinearlo, a balancearlo, para que no nos deteriore la llanta y no nos deteriore el vehículo. Lo mismo debemos hacer en nuestros huesos. Si vemos que nuestra rodilla está desviada, si está apoyando de un lado, si está presionando o ocasionando dolor, debemos acudir al médico. Si una deformidad de rodilla que aparece en temprana edad debe corregirse. Es decir, si no se corrige, vamos a llevar a esta articulación a daños tempranos y como consecuencia a una artrosis. ¿Qué vemos acá? Esta es la rodilla. El fémur, la tibia, este huesito de acá es la rótula. Normalmente ellos están cubiertos por una estructura blanca, lisa y brillante, que es el cartílago, y en medio estas cositas que acá las tenemos de color azul son los meniscos. Cuando ellos se dañan, los meniscos son una especie de media luna. Cuando ellos se dañan, prácticamente pierden su capacidad para amortiguar y su capacidad para hacer que prácticamente acople bien la articulación. Si vemos acá de perfil, el fémur termina redondeado, la tibia termina plano. ¿Qué sucede? Algo redondo con algo plano nunca calza bien. Por eso es que vamos a ver frecuentemente en los sitios donde se carga peso, se carga objetos pesados o algo más sencillo, las panas en el mercado no van directamente en la cabeza. Hay algo que amortigua y que hace que acople bien. El famoso yagual, ¿verdad? El yagual prácticamente hace la función que están haciendo los meniscos, ¿verdad? Y entonces, si esos meniscos se dañan, se pierde la capacidad de amortiguación, la capacidad de acoplamiento de estos huesos, y por ende puede aparecer dolor y destrucción de la articulación. Total que cuando nosotros vemos una radiografía debe existir un espacio entre estos dos huesos. Pero si en la radiografía ya vemos que este hueso está chocando con este hueso, definitivamente ahí el cartílago ha sufrido mucho daño. ¿Hay dolor? Así es. La artrosis, a medida que va transcurriendo el tiempo, van apareciendo diferentes síntomas. El principal síntoma es el dolor. Y como el dolor no se puede medir, no se puede pesar, es un síntoma que el paciente percibe, este síntoma puede ir aumentando de intensidad sin que el resto de la familia, sin que los hijos lo noten, en el caso de los papás, los abuelos, que son los que aparecen con esta sintomatología. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, en la etapa inicial el dolor se presenta al hacer pequeños esfuerzos y luego desaparece. A medida que va avanzando, el dolor ya permanece incluso con la actividad o puede empeorar al ir caminando. Ya en la tercera etapa incluso puede aparecer rigidez articular, dificultad para extender la rodilla o para flexionarla, incluso puede aparecer chasquido. Y en la cuarta etapa el dolor es tan intenso, se puede acompañar de inflamación que prácticamente impide la forma de caminar. Ahora, la rodilla es una articulación de movimiento. Hay una vieja frase que dice que el movimiento es vida, y ciertamente cuando la rodilla se afecta al grado de tener tanto dolor
y dificultar la movilidad, dificultar la capacidad para caminar, esto no solamente deteriora nuestra función de movilidad, sino también deteriora nuestras emociones. Es decir, la sobrecarga emocional, la depresión que puede generar la dificultad para caminar es grande y esto tampoco se puede medir. El peso es uno de los grandes factores que influyen en la artrosis. Cuando uno camina prácticamente, si uno pesa 160 libras, cada paso que da, esas 160 libras se recibe en este pequeño segmento, ¿verdad? Si al día da 10.000 pasos, le estás aplicando una fuerza de 160 libras 10.000 veces. Ahora, volvemos al ejemplo de los vehículos. Si nosotros somos pequeños, nuestro chasis, es decir, nuestras estructuras óseas son pequeñas, no tienen la capacidad para tener un sobrepeso. No es lo mismo que carguemos una tonelada en una camionetita pequeña a que se la pongamos a un camión, ¿verdad? Si tenemos a alguien que es bajo de estatura, pero gordito, su esqueleto no ha aumentado con el peso, su esqueleto sigue siendo el mismo, sea gordito o sea delgado. Las estructuras óseas no van a ser más grandes por el hecho de ser más gorditos. Por lo tanto, no tienen la capacidad de soportar ese peso. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, va hallando la articulación. Ahora, si vemos en esta imagen, esto es la rótula. Cuando nosotros, o cuando la mujer, en este caso, adopta el zapato alto, el zapato de tacón, la presión que hace la rótula sobre el fémur aumenta. Y por lo general, esto dificulta y genera dolor a las marcas. Se sugiere que el calzado adecuado, incluso para los varones, debe tener cierto grado de inclinación, de 1 a 3 pulgadas como máximo. En el caso de los varones usamos generalmente 1 pulgada, en el caso de las mujeres generalmente con 2 o 3 pulgadas se mantiene muy bien. Sin embargo, si aumentamos 4 o 5 pulgadas, zapatos de aguja que le llaman popularmente, ¿verdad?, las mujeres, obviamente la capacidad de carga va a disminuir y el daño va a aumentar. La medicina preventiva es algo de lo que se habla mucho en epidemiología, sobre todo para el control de las enfermedades bacteriales, las enfermedades infecciosas. También en ortopedia se debe hacer medicina preventiva, es decir, prevenir que lleguen estos cambios. Como preámbulo de una artrosis, siempre va a aparecer la disminución de la capacidad de caminar, ¿verdad? Ahora, ¿qué debemos hacer? Mantenerlo en un peso adecuado. Hay algo que se llama peso ideal, que nos indica el peso en el cual nosotros funcionamos muy bien. Hacer ejercicios regularmente, media hora de caminata o de actividad física que aumente nuestro bombeo cardíaco, siempre es muy bueno para favorecer la nutrición adecuada de todas nuestras estructuras. Ahora, cuando ya tenemos los síntomas, generalmente vamos al centro de salud o al médico, y el tratamiento inicial es en base a analgésicos y antiinflamatorios, porque la mayoría de los dolores generalmente son pasajeros. Sin embargo, si el dolor persiste, ya estamos hablando de que puede tener una artrosis grado 2, grado 3 o grado 4. En cada una de ellas el tratamiento varía. La efectividad del tratamiento va a depender de qué tan certero sea el diagnóstico. Muchas veces me llaman y me preguntan por el uso de las células madres, por ejemplo, que es una alternativa que hoy en día se está usando mucho a nivel mundial. Sin embargo, la célula madre va a funcionar cuando tomamos células que tienen la capacidad de transformarse en las células al sitio donde van a llegar, siempre y cuando encuentren células sanas. Es decir, tomamos células madre del abdomen o de la médula ósea y las depositamos en la articulación, pero si tiene una artrosis grado 4, no va a encontrar células sanas y por lo tanto no va a beneficiarle prácticamente nada y le va a generar un alto costo, porque la célula madre es un procedimiento de alto costo. Ahora, en la artrosis grado 1 generalmente el tratamiento es analgésico, antiinflamatorio y ejercicio. En la artrosis grado 2 ya entramos con otras medidas de tratamiento, como son los condroprotectores, que son medicamentos o suplementos que nos ayudan a que nuestras estructuras se reconstruyan. Uno de ellos es la glucosamina y el condroitin, que se viene usando ya desde hace varios años. Se ha observado, se han hecho estudios que
evidencia cómo mejora la calidad de vida porque favorece la neoformación de cartílago. Sin embargo, si ya estamos en una artrosis grado 3, es poco lo que esto puede hacer. Ahora, plasma rico en plaquetas es otro tipo de tratamiento que funciona muy bien en la artrosis grado 1, en la artrosis grado 2. También funciona en lesiones traumáticas, como lesiones de ligamentos, lesiones de meniscos, ¿verdad? Sin embargo, si ya estamos ante una artrosis grado 3, el beneficio puede ser dudoso. Y en la artrosis grado 4 prácticamente no funciona. Es decir, el tratamiento de la artrosis, insisto, depende de la etapa de la artrosis. Si ya estamos en una artrosis grado 4, cualquier cosa que hagamos, ya sea medicación, infiltración con corticoides, o aplicación de plasma rico en plaquetas, viscosuplementación, van a funcionar de una manera temporal y el dolor al final va a reaparecer nuevamente. Porque cuando estamos ante una artrosis grado 4, la única solución efectiva es la cirugía de prótesis de rodilla. Efectiva. ¿Ya? Es decir, si el paciente tiene una artrosis grado 2, no necesita una cirugía de prótesis. ¿Ya? Si tiene una artrosis grado 3, algunos pacientes se pueden beneficiar por la viscosuplementación, que es la aplicación de ácido hialurónico. Y que sea de paso, el ácido hialurónico es el principal componente del líquido sinovial, que es el líquido que lubrica la articulación. Entonces, hoy en día existe en el comercio, los laboratorios han elaborado sustancias ricas en ácido hialurónico que nosotros aplicamos en la rodilla y que esto mejora rápidamente la sintomatología y le permite al paciente mantener la función articular por un periodo más de tiempo. Pero llegando a una artrosis grado 4, prácticamente todo lo que hagamos tiene fines paliativos. ¿Qué quiere decir paliativo? Que controla los síntomas, controla el dolor, pero no resuelve el problema. Porque recordemos, la artrosis se asocia a la edad. ¿Qué sucede si vamos donde el cirujano plástico a que nos haga un estiramiento facial, un rejuvenecimiento facial? Lucimos mejor, pero los años ahí están. Igual sucede con la artrosis. Es decir, los medicamentos, si es una artrosis grado 4, los medicamentos, cualquier medida que hagamos, nos va a hacer funcionar mejor. Pero la artrosis, ahí está. Los medicamentos en la etapa grado 3 hacen que la artrosis avance más lentamente, nos la detienen, y en la artrosis grado 4 prácticamente solo nos ayudan a controlar los síntomas. Como que hay comorbilidades, es decir, otras enfermedades que se pueden asociar a esto, como la diabetes o la hipertensión, ¿verdad? Y visitar a su médico principalmente cuando tenemos síntomas articulares que persisten, ¿verdad? Los ejercicios para la artrosis son principalmente de movimiento, favorecer el movimiento. Es muy importante que cuando ya uno está presentando síntomas que persisten, se someta a una rutina de ejercicio. Muchas veces cometemos el error de salir imprudentemente a caminar o a correr a la calle y muchas veces nuestras calles no ofrecen las condiciones para correr con seguridad. Es decir, hay baches, hay agujeros, es muy duro el asfalto, etc. Lo ideal es acudir con un fisioterapeuta, es decir, alguien entrenado en mejorar la calidad y función de las articulaciones. Si el fisioterapeuta encuentra algún detalle que considere debe ser evaluado por un ortopedista, ellos nos lo refieren. O viceversa, muchas veces nosotros tenemos pacientes que detectamos que se pueden beneficiar mucho con la fisioterapia, nosotros los remitimos al fisioterapeuta. Estamos atendiendo actualmente en el Instituto Radiológico Betel, que está ubicado en Carretera Masaya, el postón principal del Colegio Teresiano, 30 Varas al Este. Ahí contamos, ¿verdad?, con el servicio de ortopedia, rehabilitación, además contamos con estudios, rayos X, ultrasonido, tomografía, lo necesario para resolver su problema musculoesquelético. Tanto estamos funcionando previa cita, siempre como una medida de protección a nuestros pacientes y a nosotros mismos, y además para favorecer la comodidad y el confort del paciente. Doctor, gracias. Muchas gracias, Junior.